A su nombre, gloria. Aplauda fuerte al Señor. Dele gloria. Dele honra y alabanza a su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si nada se lo impide, por favor, póngase en pie para que leamos la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y después vamos a pasar del 8 al 10. Repito, primer libro de Samuel, versículos 1 al 4, después saltamos del 8 al 10. Leemos la palabra de nuestro Dios grande y poderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Versículo 3. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana tan bonita te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para adorarte con todas las fuerzas que tenemos. Y si no tenemos fuerza, tú nos las vas a dar, porque tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendecimos tu santo nombre. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo. Perdónanos si te hemos faltado el respeto, si hemos desobedecido tu palabra, si nos hemos salido de tu voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos lastimado o herido a alguien. Permite que estemos dispuestos a restituirlo. Amado Dios, toma el control de esta predicación. Ayúdame, porque yo separado de ti nada puedo hacer. Espíritu Santo, trae a mi mente, trae a mi corazón y a mi espíritu tu palabra, y que esta palabra nos fortalezca en el ser interior, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que edifique, exhorte y consuele, y ayude a los que están necesitando tu ayuda en esta mañana, empezando por mí. Todo esto te lo pido y todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una predicación que he titulado: el que sirve a Dios debe estar dispuesto a pagar el precio. Y la base bíblica que he tomado, ya la leímos, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 25, pero no quise leer todo el capítulo porque es un poco extenso y tengo poco tiempo para ministrar la palabra. Comienzo diciendo que este libro es la historia del rey David,
En el libro anterior vimos su designación para el trono y su tirantez con el rey Saúl, la cual acabó por fin con la muerte de su perseguidor. En el actual tenemos su ascensión al trono y sus principales actividades durante los 40 años de su reinado. Nos refiere tanto los triunfos de David como los apuros que pasó. Sus triunfos sobre la casa de Saúl, sobre los jebuseos y los filisteos, con la traída del arca, y sus triunfos sobre las naciones vecinas que se le oponían al rey David. En todo esto la historia marcha del modo que esperábamos del carácter de un hombre como David, que era conforme al corazón de Dios. Pero, siempre hay un pero, hay que detenerse allí. Pero su nube tiene un lado oscuro. Tenemos también sus calamidades, cuya causa primera fue su pecado en el asunto de Urías, cuando tomó a su mujer Betsabé y pecó con ella. Vino después el pecado de Amnón, su hijo primogénito, cuando violó a su media hermana Tamar. Después vino la rebelión de Absalón y la rebelión de Seba. Dicen algunos estudiosos que por estas dos rebeliones, donde el pueblo se puso, la mayoría de ellos, del lado de los que se habían rebelado, me refiero a Absalón y a Seba, Dios estaba disgustado con la nación de Israel. Finaliza el libro con la plaga sufrida por Israel por el censo pecaminoso de David, además del hambre debida a la matanza de los gabaonitas ordenada por Saúl. Tenemos en fin su cántico de liberación y sus palabras finales con la enumeración de sus valientes. Hay en esta historia muchas cosas instructivas de las que pudiésemos aprender en esta mañana. Pero en cuanto al protagonista, que es el rey David, es preciso confesar que su honor brilla más y mejor en sus salmos que en sus anales. Ahora, meditemos en la orden que David le dio a Joab de censar al pueblo de Israel y de Judá, que aparece en el versículo 1 y 2 de segundo libro de Samuel, capítulo 24. Aquí vemos dos cosas que parecen muy extrañas. La número uno, la primera cosa extraña es que David hizo un censo, y ese censo que hizo David le fue tomado por pecado. Ahora, ¿qué mal había en contar al pueblo? ¿Qué mal había en contar al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le tomó esto como pecado? En primer lugar, hay quienes piensan, cuando digo quienes piensan, me refiero a estudiosos, eruditos, teólogos y personas que se han dedicado a estudiar las Escrituras. Hay quienes piensan que la falta estuvo en censar también a los menores de 20 años de edad, que tenían talla y fuerza suficientes para llevar armas. Esto se fundamenta en Primera de Crónicas 27-23. Otros opinan que el pecado estuvo en no requerir el medio ciclo que se pagaba para el servicio del santuario siempre que se censaba al pueblo como rescate de su persona. Esto se fundamenta en Éxodo 30:12. Otros dicen que David lo hizo con el objetivo o con el objeto de imponer un tributo a la nación a fin de enriquecer su tesoro personal. Otros opinan que la falta estuvo en que no había recibido una orden directa de Dios para hacer este censo. Hay incluso quienes opinan que fue una afrenta a la antigua promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Se fundamenta esto en Génesis 15:5 y Génesis 22:17. La opinión más probable es que David hizo el censo con espíritu de vanidad y arrogancia, y ser además la usurpación de un derecho divino que solo le pertenecía a Dios. Es decir, que Dios se reservaba el derecho
como verdadero rey de la nación, ya que el pueblo, aunque tenía al rey David, era gobernado a través del rey, a través de un sistema teocrático. Dios dirigía al rey de una manera gloriosa y maravillosa. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, piense todo lo que he planteado hasta ahora. ¿Cuál cree usted haya sido la verdadera causa del pecado en el censo que hizo David? Y la otra cosa extraña que vemos aquí es que parece cosa extraña la causa primera de este censo, según aparece en el texto, en el versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Ahora, versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hay un pasaje paralelo en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, donde el versículo 1 se ve bastante claro de que fue Satanás quien se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es interesante notar que este censo hecho por el rey David, según piensan los estudiosos, había sido movido o motivado por un orgullo, una arrogancia y una incredulidad del rey David. Y como líder del pueblo, como rey y líder del pueblo, de la nación de Israel y de Judá, lo vemos tomando una decisión equivocada. Cuando como líder nos toca la responsabilidad de tomar decisiones, tenemos que depender plena y absolutamente de Dios. Usted no puede dejarse guiar por las apariencias o por los sentimientos, por las emociones. No son confiables, son fluctuantes. Por eso el siervo de Dios, y cuando hablo del siervo y la sierva de Dios, no solamente me estoy refiriendo a los líderes de la iglesia, estoy hablando con los hijos y con las hijas de Dios. El siervo de Dios no debe tomar decisiones movidos o motivados por el orgullo, la arrogancia y la incredulidad. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado y que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la Escritura que Dios al altivo lo mira de lejos, pero le da gracia al humilde. Aquí vemos claramente que a pesar de que hay una discrepancia y algunas diferencias en cuanto a números y a estadísticas se refiere, mi intención en esta mañana no es detenerme a hacer un estudio bíblico para trabajar o explicar con lujo de detalle las diferencias entre el segundo libro de Samuel capítulo 24 y el primer libro de Crónicas capítulo 21, que es el pasaje paralelo del pasaje en el cual estamos estudiando en esta mañana. Simplemente les invito a reflexionar en la palabra de Dios. Pudiésemos decir también que Dios en su soberanía le permitió a Satanás que incitase a David para hacer un censo. Así como Dios le permitió también a Satanás que molestase a Job y que Job pasara por toda esa calamidad y ese sufrimiento que le tocó vivir. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. No sé cuál pueda ser tu problema, tu dolor,
tu necesidad, tu dificultad, tu tribulación. Pero el Señor dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso el Señor te recogerá. Así que el siervo de Dios no puede dejarse llevar. La Biblia dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. El siervo de Dios, el hombre y la mujer de Dios que le sirven a Dios, tienen que tomar decisiones sabias a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda, la guía del Espíritu Santo. Y esto le dará la seguridad de que usted está tomando una decisión sabia dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos cómo David censa al pueblo sin haber consultado a Dios. Por eso no debemos tomar decisiones a la ligera, dependiendo de nosotros mismos, de nuestra autosuficiencia, de nuestro conocimiento. No, debemos depender plena y absolutamente del Señor. Él está más interesado de lo que usted se imagina en dirigir y en guiar nuestras vidas. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Y sigue diciendo la Escritura que muchos dolores habrá para el impío, pero al que espera en Jehová le rodea la misericordia. No aprendamos de ejemplos negativos como el de David. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. También vemos el mal ejemplo de Aarón, que cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, con los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, Moisés se tardó, porque a veces es necesario tardarse en la presencia de Dios. No hacerlo de modo automático, como el que le colocan a los aviones para que vuelen solos. No coloque el piloto automático. Manténgase abrazado y agarrado de la gracia de Dios. Dependa de Él. No se suelte del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como Moisés se tardaba en el monte, el pueblo comenzó a presionar al siervo, a Aarón, el hermano mayor de Moisés, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Un hombre que había estado en la corte de Faraón, un hombre que habló por su hermano Moisés, que era tartamudo, y que Dios le entregó la vara, le entregó una vara, y no era la vara de Moisés, era la vara de Aarón. Y esa vara de Aarón resplandeció, reverdeció. O sea que si Dios estuvo con Moisés, también estuvo con Aarón. Dios no hace acepción de persona, sino que se agrada de todo aquel que le ama, le teme y le sirve. Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que le ama y le aborrece, entre el que confiesa su pecado y el que lo esconde. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que el pueblo se tardaba y el pueblo presionó a Aarón, y a Aarón se le ocurrió la maravillosa idea de quitarle las prendas de oro que tenía el pueblo. A las mujeres les quitó los zarcillos, a los hombres los anillos, las cadenas, las tobilleras, las muñequeras, qué sé yo. Agarró todo el oro y hizo la figura de un becerro de oro
que aunque era de oro no valía nada. Porque no hay nada que tenga más valor, poder y autoridad que nuestro Dios. ¿A quién me compararéis? ¿A quién me asemejaréis? ¿A quién? ¿Con quién me vas a comparar? ¿A quién puedes? ¿Con quién puedes semejarme? A nadie. No existe una persona más gloriosa, poderosa, generosa, amorosa, llena de gracia y de misericordia que nuestro Dios. Lleno de atributos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando Moisés venía bajando del monte, Josué, su servidor, le dijo: Señor, oigo voces como de alaridos, como de pelea. Hay pelea en el campamento. Y Moisés dijo: no, yo no escucho. Me parece a mí que no es voces de alaridos ni de pelea, sino de fiesta, de danza. Y cuando Moisés llegó y vio al pueblo que estaba desenfrenado, tomó el becerro de oro, lo echó al fuego, lo desmenuzó, lo desapareció, lo hizo polvo y se lo echó a las aguas. Y esas aguas se las dio a beber al pueblo. Ellos estaban tomando una cucharada de su propia medicina. Eso les iba a amargar el vientre y les amargaría también el corazón, porque correrían con la consecuencia de su pecado. Y cuando Moisés le pidió explicación a Aarón le dijo: no, como vi que te tardabas y el pueblo me comenzó a presionar, se me ocurrió la idea de quitarle las prendas de oro, las joyas. Ajá, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, yo vine y lo tiré al fuego y salió este becerro, como queriendo decir: esto no es culpa mía. Él lo tiró al fuego, pero utilizó un instrumento, una herramienta para darle forma, una herramienta llamada buril, y le dio forma a esa figura. Pues que es que el hombre tiene la figura de un Dios plasmada en lo más profundo de su corazón, pero lamentablemente no es la figura del Dios que hizo los cielos y de la tierra. No tiene la figura del Señor Jesucristo, no tiene la figura del Espíritu de Dios, sino que mayormente el hombre hace dioses y hace ídolos que los coloca en el trono de su vida, en el trono de su corazón. Y aquí Aarón, como siervo del Dios Altísimo, no soportó la presión. Nosotros, quienes servimos a Dios, tenemos que pasar por diversas pruebas y tribulaciones para que el carácter de Cristo, un carácter netamente cristocéntrico, sea formado en nosotros. Por eso la Escritura dice: más el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos el mal ejemplo de Saúl. Saúl, un rey que había sido desechado por Dios, por su rebeldía, por su desobediencia. Samuel lo ungió como rey, pero después Samuel, viendo su actitud, lamentablemente ya Dios lo había desechado, y Samuel había sido claro al decirle a Saúl que Dios no quería nada con él. Pero estando en una guerra, comenzó el pueblo a desertarle a Saúl, que ya había sido desechado por Dios, y mandó a llamar a Samuel
Y Samuel se tardó en venir según el tiempo señalado, y como Saúl veía que el pueblo lo estaba dejando solo, se atrevió a ofrecer el sacrificio cuando a él no le correspondía hacerlo, porque el sacerdote era Samuel. Saúl era el rey, pero ya había sido desechado por Dios. Ya Dios le había quitado la cobertura. Ya Dios le había retirado el apoyo y la cobertura, porque eso es lo que perdemos cuando desobedecemos la palabra de Dios. Perdemos el apoyo y la cobertura del Señor cuando nos salimos de su palabra y nos salimos de su voluntad. Tiene entonces Dios que utilizar el proceso del cual vamos a hablar más adelante. Samuel, un hombre de Dios, fue juez, profeta y sacerdote. Era Samuel quien tenía que ofrecer. Y cuando Samuel llegó, que le pidió una explicación a Saúl, le dijo: bueno, yo te mandé a llamar, pero como te tardaste, yo vine y me di cuenta que estaba quedando solo, que la gente se me estaba yendo. Agarré y ofrecí el sacrificio. ¿Y qué le dijo Samuel? Tú has actuado neciamente, has actuado alocadamente, porque lo que has hecho no ha sido del agrado del Señor. Un siervo de Dios, aunque lo dejen solo en el ministerio, no está solo, porque el Señor prometió estar con él todos los días, hasta el día de su venida. Hasta el día de su venida. Recuerda que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A su nombre, gloria. Otro ejemplo, de muy mal ejemplo en el Nuevo Testamento, es el de Judas Iscariote. Después de haber disfrutado la presencia del Maestro, la presencia del Hijo de Dios, de sus atenciones, de su amor, de su cuidado, de sus enseñanzas, vio prodigios, señales y milagros. Estaba completamente seguro que era un discípulo, un apóstol de el Señor Jesucristo. Pero Satanás llenó su corazón y terminó entregándolo por el precio que solamente alcanzaba para comprar un esclavo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto vale? ¿Cuánto estimas? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio le pondrías tú al Hijo del Dios viviente, al Señor y Salvador de tu vida? A su nombre, gloria. Este primer versículo parece que diera la idea de que era Dios el culpable del censo que David hizo. Pero la Biblia dice, lo dice claramente la palabra de Dios, que nuestro Dios es un Dios santo, que no comulga con el pecado. Bienaventurado el varón, dice Santiago 1:12, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que David fue atraído y seducido por Satanás para hacer ese censo. Vuelvo y repito, un hombre de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, no debe tomar decisiones a la ligera. En segundo lugar, el siervo de Dios debe estar presto a escuchar a otros con humildad y con atención, debido a la multiforme gracia de Dios, pues Dios puede usar el vaso que a Él le plazca, porque no depende
ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Jehová Dios tiene misericordia. Y aquí vemos claramente en la Escritura, búsquelo conmigo para que vea. A su nombre, gloria. Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a revisar los versículos 3 y 4. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. A veces los líderes y los hombres y mujeres de Dios cerramos nuestros oídos. A veces los cerramos a Dios, y la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, estamos queriendo decir que Dios le ha dado a la iglesia, al pueblo de Dios, dones, talentos, capacidades, habilidades, destrezas, para que el pueblo de Dios desarrolle su obra, para que el pueblo de Dios avance y haga lo que Dios le ha mandado hacer. Ahora, aquí vemos que Joab, vemos el ejemplo de Joab, que trató de persuadir al rey David para que no hiciera el censo, a pesar de que Joab no era la persona más espiritual del pueblo, pero quiso aconsejar al rey para que no tomara una mala decisión política que a la postre sería tomado por pecado. Santiago 1:19 dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así que todo siervo de Dios debe estar presto a escuchar a otros con humildad y con atención, porque Dios le puede estar hablando a través de la persona que usted menos se imagine. Escúchele y después juzgue a la luz de la palabra si lo que le han dicho es de Dios o no es de Dios. En tercer lugar, el siervo del Señor debe reconocer su pecado, pedir perdón y arrepentirse genuinamente de corazón, y dejar que Dios se encargue de su corrección y disciplina, sin buscar culpables y sin echarle la culpa a nadie. Es decir, debe asumir la responsabilidad de su pecado y sus consecuencias. Aunque yo sé que cuando nosotros le fallamos a Dios, preferimos correr y lanzarnos en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque en las manos de Dios hay grande misericordia. Nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que así como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. A Él no se acuerda, a Él no se le olvida, a Él no se le olvida nuestra condición. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y nos hacemos responsables de la consecuencia y del daño que le ha causado a otros, y cuando me refiero a eso, estoy queriendo decir que no podemos echarle la culpa a nadie.
tenemos que asumir nuestra responsabilidad y pedir perdón al Señor. Y si ya Dios te perdonó, porque Dios es un Dios que perdona, hijitos míos, no pequéis. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos al rey David confesando su pecado. En el versículo 10 al 15 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. En cuarto lugar, el siervo del Señor debe estar dispuesto a interceder por aquellos que han sido alcanzados y perjudicados por causa de su pecado, y debe estar dispuesto a restituir al agraviado. Mire lo que dice Isaías 1, 16 y 18. A su nombre gloria. Isaías 1, 16 al 18 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que necesitamos restituir al familiar, al hermano, a la hermana de la congregación, al compañero de trabajo, al compañero de estudio. Si estás robándote el tiempo en tu trabajo, si has socavado los recursos de tu país, de tu nación, si en esta situación país no has guardado tu testimonio y no has andado en integridad, yo te llamo a capítulo en esta mañana, porque la iglesia del Señor es la única reserva moral que le queda a este país. Y en quinto y último lugar, el siervo de Dios debe estar dispuesto a pagar el precio. David, en el versículo 18 al 25, podemos ver que Dios lo había puesto en una situación un tanto difícil. Él estaba sumamente angustiado, porque Dios utilizó un hombre, a Gad, al profeta o al vidente. Un vidente era un consejero espiritual, o profeta también se le llamaba vidente. Dios tomó ese vaso, ese instrumento, para hacerle ver a David que había pecado, pero ya David sabía que había fallado, porque a él le había pesado en su corazón haber confiado más en los números, en las estadísticas, que en Dios. Y este David era el mismo hombre que se había enfrentado a Goliat, que llegó allá siendo un muchacho sin armas, solamente con una honda, 5 piedras en el saco pastoril, con herramientas y vestidura de pastor, que le colocaron la armadura del rey y no pudo andar
Pero cuando vio que el gigante Goliat había desafiado por 40 días al pueblo de Israel, y que el rey Saúl y todo el pueblo temblaba de miedo, David, ese niño que estaba allí, ese joven, no le pidió al rey Saúl que contara a los soldados. No se amilanó, no tuvo miedo, porque David entendió que Dios era su fuerza, que Dios es su fortaleza, que Dios es el que nos ha dado la victoria en todas nuestras batallas. Dios es el que nos ha dado la victoria en todas nuestras batallas. No es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Y aquí vemos entonces que el hombre de Dios, el siervo de Dios, la mujer de Dios, debe estar dispuesta a pagar el precio. ¿Cómo? Cuando Natán le llevó a David las 3 disciplinas o correcciones a las que podía someterse él y el pueblo, se lo llevó a la carta. Como cuando usted se sienta en un restaurante y le digo, ya le traigo la carta para ver qué va a pedir. David no pidió ninguno de los 3. Estaba sumamente angustiado. Solamente dijo, yo le di, dile Gad, dile a mi Dios que yo prefiero caer en sus manos, que yo prefiero caer en sus manos que en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. En cambio Dios es un Dios que cada mañana nos renueva su misericordia. La misericordia de hoy, la misericordia de hoy será diferente a la de mañana. A su nombre gloria. Y Él promete que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que le dijo, ¿qué quieres? ¿7 años de hambre? ¿O 3 meses para ser derrotado por tus enemigos y que tus enemigos te persigan? Y me imagino que David diría, otra vez que me persigan como me persiguió Saúl y su gente. O 3 días de pestes. Él no escogió ninguna, solo dijo, prefiero caer en las manos de Dios. La peste llegó, pero David intercedió por el pueblo, y aunque murieron 70,000 del pueblo de Israel y de Judá, Dios le había enviado a decir con Gad el vidente que para que cesara la mortandad, para que él pudiera cubrir su pecado, tenía que levantar un altar en señal de reconciliación con Dios y con el pueblo, porque el pueblo también había sido copartícipe del pecado de David. Vuelvo y repito, algunos piensan que Dios estaba enojado con el pueblo por la rebelión de Absalón y de Seba. Ahora, puede que esta mañana tú no tengas que levantar un altar, sino que te toque arreglar tu altar porque está arruinado. Tal como lo hizo Elías cuando desafió en Primera de Reyes 18:30 a los profetas de Baal. Dios quiere que levantes un altar, o si ya lo levantaste, pero lo has descuidado, el altar de la comunión, el altar de la devoción, el altar del sacrificio, el altar de la obediencia, el altar del amor a Él, de la fidelidad, del hacer su voluntad, de hacer
obediente, ser obediente a tu palabra. Si está arruinado, hoy es buen tiempo que arreglemos el altar. Pero eso te va a costar. Te va a costar, porque cuando David llegó a la era de Arauna Jebuseo, Arauna quedó impresionado de que el rey se hubiese tomado la molestia de ir personalmente, y que no envió un mensajero, sino que fue él personalmente a hablar con él. ¿Y a qué viene? Se postró en tierra, se levantó y le dijo: ¿a qué viene? ¿A qué se debe la visita de mi señor el rey? He venido a comprarte tu heredad, tu parcela, porque Dios me ha mandado a levantar un altar para que cese la mortandad. Y vino Ornán, que es el mismo Arauna Jebuseo, le dijo al rey: no, mi rey, yo te regalo los bueyes, te regalo los trillos, te regalo la madera, te regalo el fuego, los cereales para la ofrenda, y además déjame orar por ti, para que el Dios del cielo, a través del sacrificio que vas a hacer en ese altar, te sea propicio. Te sea propicio cuando ofrezcas tu sacrificio. Yo te regalo todo. Yo te regalo todo. Yo te lo doy todo, mi rey. Y David le dijo: no, yo no quiero que me regales nada. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Así que el que sirve a Dios tiene que estar dispuesto a pagar el precio, a levantar el altar, o a reparar y arreglar el altar que está destruido. Póngase de pie.